Tengan todos ustedes hoy este día, gracias a Dios, nuevamente estamos delante de su presencia, congregados, porque Él dijo, donde dos o tres se congregan en mi nombre, ahí estoy yo. En el nombre de Jesucristo nos hemos congregado y Él está presente. Vamos a leer Salmos 107:1. Salmos 107:1. Y dice así: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Repito, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Creo que ya lo memorizamos. Salmo 107:1. Y lo que quiero hablar es lo importante que es orar. Lo importante que es orar. El día de ayer sábado nos reunimos en oración por Zoom y Facebook a las 5 de la tarde, de 5 a 7, gran cantidad de personas. También considerando que nos pusimos de acuerdo para que casi toda la República Mexicana en ese día, en esa hora, se unan en oración por México. A nosotros nos tocaría orar por México y Oaxaca. Y a cada estado de la República se unieron a orar por México y por su estado. Así que gracias a Dios pudimos hacer propaganda, aviso a toda la comunidad cristiana. Se conectaron no solamente de la ciudad de Oaxaca, se están conectando en Zoom todavía, May. Entonces, no sé si me escuchan. Se conectaron, decía, en todo el estado, porque hubo gente de Miahuatlán, pastores de Tlacolula, del Istmo, de la Sierra, de varios lugares se conectaron para unirse en la oración con nosotros. Así que gracias a Dios todo el estado, puedo decir, estuvo orando. Ya sé que tal vez a ti se te olvidó, o le diste poca importancia, pero teníamos que reunirnos el sábado de 7 para orar. Yo estuve visitando a algunos para recordarles, estamos orando, y gracias a Dios se conectaron a orar y estuvimos orando. Fue un día maravilloso, una tarde maravillosa. Yo inicié la oración en el municipio de Santa Lucía, me tocó esa área de la ciudad, del mapa de la ciudad, y ahí fui en el patio del municipio, le pedí permiso a los policías y me puse a gritar ahí en el patio para iniciar la oración, ¿verdad? De ahí anduve caminando por la 25 de enero, para varias calles de Santa Lucía, para pedirle a Dios por este Oaxaca, por nuestra ciudad. Y en la tarde, al finalizar la oración, yo pude percibir una presencia tremenda de Dios, una presencia así en el aire, en el viento, ¿verdad? Estaba yo ya ahí en lo oscuro porque eran las 7 de la noche y se sentía una presencia fuertísima en la calle. Yo entendí que una nube de unción descendió sobre todo México. Por eso yo les decía, si tienen enfermos, pongan a orarse por los enfermos. Si tienen un muerto, sáquenlo a la calle y oren por él, porque pues la presencia de Dios fue muy fuerte, se extendió por todo el territorio mexicano, así es que hubo una unción fresca. Se rompieron muchas cosas a nivel de tinieblas, ¿verdad? Satánicas, y pudimos conectarnos directamente con Dios a nivel general, a nivel Estado, a nivel México. Y eso fue fabuloso. Por eso este versículo dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno, ¿verdad? Cuando alguien no quiere orar, muchas veces puede ser por pecado en su vida. Si hay pecado en su vida, se pierde la sensibilidad al Espíritu de Dios
y no nos dan ganas de orar. Te diré que es un sacrificio de la carne, porque a las 5 de la tarde cuando comencé a orar, pues yo sentía y decía cuántos hermanos estarán conectados, cuántos no se conectaron, se cumpliría el propósito, y mi cabeza estaba dando vueltas. Y comencé a orar con mucha alegría, con mucho gozo, y seguí insistiendo en la oración. Un pastor me habló que le habían hablado por teléfono para pedirle dinero, así de estos que extorsionan, ¿verdad? Que creo que ahora tienen la mira en los pastores. No contesten ese número que está en Copaseo, porque por ese número se comunicaron con 2 pastores para lo mismo. Así es que este tiempo es de oración, de clamar a Dios, porque el tiempo no es muy bueno, ¿verdad? Estamos en un tiempo de opresión, en un tiempo de que tenemos que hacer cosas que no nos gusta hacer, pero la oración debe ser algo que siempre debe estar en nuestras vidas. Así que cuando alguien ora ya perdió la sensibilidad a Dios, le da flojera o tiene pecado, ¿verdad? El pecado hace que se vuelva insensible a Dios. Recuérdense que orar es entrar a la presencia de Dios. Y cuando hablamos de Dios, no hablamos de un Dios histórico, no hablamos de un Dios religioso, no hablamos de un Dios inmaterial, sino hablamos de un Dios que es presente, un Dios omnipotente, un Dios creador de todas las cosas, la misma presencia poderosa de Dios al cual podemos acercarnos. Eso hay que considerar, tomar en cuenta, puesto que en la oración es eso, acercarse delante de Dios. Hablamos con un Dios santo, puro. Es necesario, si Él es santo y puro, que nos acerquemos con arrepentimiento. Por eso cuando Dios hablaba con el pueblo de Israel, les decía, santifica al pueblo porque voy a orar, a hablar con ustedes. Y nuestra santificación ahorita es quitar el pecado de nuestra vida, acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe. Pecamos muchas veces con el pensamiento, con los ojos, con los oídos, de tal manera que hay que tomar en cuenta esto para pedir perdón a Dios y acercarnos arrepentidos delante de Él, porque nos acercamos al trono de su presencia. Las personas que no conocen a Dios ofrecen un sacrificio a Dios, pero ese sacrificio a Dios no le agrada. Él dice que la oración de los justos es su deleite en Proverbios 26. La oración de los justos es su deleite. Así que necesitamos diario estar en la presencia de Dios. Dice Santiago 5:16, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, orad unos por los otros para que seáis sanados. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Es cuando la oración no tiene estorbo, cuando hemos quitado los pecados de nuestra vida, cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos hablado con Dios. A veces es necesario hablar con otro cristiano maduro para que nos ayude a orar y pedirle perdón a Dios. Por eso dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Alguna persona que no conoce a Dios porque no se ha acercado a la cruz de Jesucristo, porque no reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz y lo que Él ha hecho por él, entonces no puede orar. Aunque ore, su oración no llega delante de Dios, nunca alcanzará al Dios eterno y verdadero, porque no es a través de nuestra religión, a través de nuestro pensamiento, sino a través de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Y Él estableció un plan de salvación, envió a su Hijo para morir por nosotros, de tal manera que pudiéramos tener acceso directamente a Dios. Satanás se ha opuesto y ha hecho muchas cosas para que no lleguemos a Jesucristo. Es tiempo de arrepentirse y llegar con el único Dios verdadero. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Repito, dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos tener una prioridad por sobre todo lo que hacemos. Puede ser que estemos acostumbrados a hacer algo y de repente se nos cambia y ya no lo hacemos, pero la oración tiene que tener su lugar en la agenda de nuestra vida. Así cambiemos toda la agenda, lo que no podemos quitar es la oración. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda orar sin cesar.
Dice el versículo 18, dad gracias en todo. Dale gracias en todo. Que te está yendo mal, dale gracias a Dios. Que te está yendo bien, cuanto más darle gracias a Dios. Que este mundo está con mucha opresión, dale gracias a Dios. Que no tienes dinero, dale gracias a Dios. Que estás enfermo, dale gracias a Dios. Dad gracias a Dios en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos agradecidos delante de Dios. En todo. En la época en que escribía el apóstol Pablo estas letras, lo hacía cuando los romanos estaban dominando al pueblo judío. Había opresión, había amenazas, había sufrimientos, había trabajos forzosos, había incomodidad en su vida. Por lo que Pablo les dijo a ese pueblo, dad gracias a Dios en todo. Y esta es la palabra de Dios para nosotros. Dad gracias a Dios en todo. En este tiempo de pandemia, que es semejante a ese ambiente de los judíos, en tiempo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento del apóstol Pablo, era lo mismo que está sucediendo ahora. Versículo 18 dice, 19, no apaguéis al espíritu, no apaguéis al espíritu, no lo apagues. Y apagarlo significa es que se aleje de ti. ¿Y cómo se aleja de ti? Pues simple y sencillamente por el pecado. El pecado es algo que no es de santidad, no es de Dios, y Dios es santo y puro y no puede estar frente al pecado. Así es que no apagues al Espíritu Santo. No menosprecies las profecías. Esta misma palabra que nos dice orar sin cesar no debe ser despreciada, no decir, otra vez lo mismo. No, yo ya me sé lo de orar, debería predicar de otra cosa. Esto es fundamental para la vida del cristiano. Y cuando observo que algunos no están orando, pues es necesario predicarles la importancia de orar. Hay que orar, hay que orar. Dice la Biblia, no menospreciéis las profecías, no menosprecies la palabra de Dios. Ponlo en primer lugar en tu vida. Todo lo que Dios ordene, hazlo. Y hoy nos está diciendo, orad sin cesar. Y luego dice el versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Hay que ir por lo bueno. En nuestro camino se nos atraviesa de todo, pero nosotros vamos a decidir qué es lo que vamos a seguir. Platicaba con un hermano ayer y me decía, es que yo me meto en internet y me pierdo. Bueno, internet no es para que te pierdas. Antes de meterte, decide, yo voy por ejemplo, yo voy a aprender inglés, entonces todo lo que hable de inglés me voy a meter. Yo voy a aprender finanzas, entonces todo lo que hable de finanzas me voy a aprender. Yo me voy a meter en cultivos, entonces todo lo que hable de cultivos. Así yo voy a seleccionar qué quiero ver y voy a desechar lo que no quiero ver. Por eso dice, examinarlo todo, pero retener lo bueno. Y no perdamos tiempo, ¿verdad? Sino vayamos a los propósitos que tenemos en nuestra vida. Sobre todo, orar sin cesar. Versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Cuidemos nuestra vida. Examinemos cada día a nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo me debo corregir? ¿Qué debo hacer? Seamos sabios, porque en eso está la bendición. Yo me doy cuenta cuando hago mal y lo sigo haciendo, o me doy cuenta cuando hago bien y lo sigo haciendo. Así es que si me doy cuenta que está mal, yo tengo que dejarlo de hacer, pedirle perdón a Dios, arrepentirme y volverme a Él. La lectura de la Biblia y la oración nos mantiene delante de Dios. Dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con estos tiempos observamos y hasta creemos que ya Dios va a venir pronto, pero hay algunas profecías que se tienen que cumplir, pero no sé cuándo va a ser el rapto. Sí sé, pero ¿por qué nos vamos a estar esperando ese día? Sino preparemos nuestra vida para estar delante de Dios siempre. Recuerden, la Biblia dice, orad sin cesar. Dale prioridad a la oración. ¿Qué quiere decir prioridad? Quiere decir que le des una posición, un lugar en la estructura de tu vida diaria. Si tu vida diaria es cambiante, la oración no debe cambiar de lugar.
Jesucristo un día liberaba al endemoniado gadareno, otro día estaba con la multitud, otro día iba con Lázaro a resucitarlo, hacía muchas actividades, pero siempre él hacía un espacio para orar. O sea, dice que después de despedir a la multitud, se retiró a un lugar solo y pasó la noche orando con Dios. Así que siempre Jesucristo oraba. Así es que si él era tan importante la oración, y a nosotros, ¿por qué no? Debe ser mucho más importante. Dice Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo orando. Él siempre oraba de madrugada, en la noche, siempre se retiraba a orar solo. Orar, Jesús oraba para que Dios le indicara qué tenía que hacer, cuántas decisiones diarias tenía que tomar, y no debía salirse del plan de Dios para su vida. Por eso, a través de la oración, él caminó correctamente, anduvo el camino necesario, ¿verdad? No se desvió, sino cumplió el propósito de Dios en su vida. Debemos tomar ejemplo de esto. También tenemos que tener una oración diaria para que Dios nos hable, nos ilumine, nos guíe, nos diga qué hacer, para que no nos equivocamos, porque un error trae una consecuencia en nuestra vida que no deseamos. Por eso, peguémonos a la oración. Si hemos tenido muchas consecuencias por el pasado, pues que ya no se repitan de aquí en adelante, que seamos hombres y mujeres de oración para recibir lo que Dios dice. Así que la oración nos fortalece. La oración nos permite vencer la tentación, ¿verdad? El pecado siempre está al acecho, estamos hechos humanamente de cuerpo, ¿verdad? Tenemos apetitos naturales de la carne y Satanás está dispuesto a atacarnos en cualquier momento. Por eso debemos orar. Mateo 25:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración y la lectura bíblica nos mantienen, ¿verdad? Fuera de la tentación. Podríamos tener poder y autoridad sobre la tentación y decidir no cometer errores. Obtenemos también a través de la oración nuestras peticiones. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, obtienes lo que pides en la oración, por eso es tan importante orar. Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? O sea que Dios dice, si tú estás clamando diario, ¿por qué no te va a corresponder diario? Pero si dejas de orar 2, 3 años y luego pides algo a Dios, pues él se va a tardar 2, 3 años para contestarte. No es así específicamente, pero perdemos la comunión, la comunicación con Dios, dejando de orar. Por eso, arrepiéntete hoy en esta mañana y dile, Dios, perdóname porque he fallado en orar, y de aquí hoy domingo no te estés lamentando, ay, no pude orar ayer, no pude salir de 5 a 7 a orar con mis hermanos. No te lamentes. Mejor di, Dios, de hoy en adelante, hoy mismo voy a dedicar tiempo para orar contigo, ¿verdad? Daniel dispuso su corazón, ya sabes que Daniel dispuso su corazón a orar por su pueblo y se puso a ayunar y orar 21 días. Tú sabes que la respuesta inmediatamente fue enviada, pero el príncipe de este mundo se opuso a que llegara la respuesta. Hubo una guerra espiritual, ¿verdad? En las regiones celestes, pero Daniel obtenía lo que quería, porque buscaba a Dios en oración, en ayuno, en revisión de su palabra, porque él, revisando la palabra de Dios, se dio cuenta que el tiempo de cautividad ya había terminado, y entonces le estaba preguntando a Dios, ¿qué pasa si el tiempo ya terminó? Y fue cuando vino una gran liberación para el pueblo judío. En Hechos 22, 17 al 28, vemos que la oración abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales para oír y ver lo que Dios quiere. Repito, la oración abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para oír y ver lo que Dios quiere para nuestra vida. La oración abre nuestros ojos y oídos espirituales.
En Hechos 22, 17 al 28 dice que Pablo fue enviado a los gentiles, pero fíjate cómo fue. Dice versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y vi que me decía, ¿quién le decía? Pues Dios, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Dios le está avisando a Pablo, salte, vete fuera ya, te van a golpear, te van a pegar, no te van a recibir, salte, te voy a enviar a los gentiles. Y dice el versículo que sigue 16, dice 19, perdón. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Fíjate qué tremendo. El versículo 21 dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Fue la orden para que Pablo ahora adquiriera ese ministerio de predicarle a los gentiles, ya no tanto a los judíos. Y dice, me parece que Pablo no hizo caso, puede estar equivocado, se lean ustedes todo el capítulo y le dieron una paliza tremenda, ¿verdad? Pero Dios ya lo había mandado a predicar a los gentiles. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El Señor lo comisionó a los gentiles cuando Pablo oraba. La oración debe ser programada diariamente y nunca la postergues, sino siempre acuérdate. La oración no debe faltar ni un día de tu vida. Por eso hemos repartido agendas, porque necesitamos que todos vayamos al unísono. Tú dices, no, ya me aburrí de la agenda, hay un devocional de otra iglesia que me gusta mucho, ese mejor voy a leer. Pues te sales de la unidad, no estás en el cuerpo de Cristo. Todos son cuerpos de Cristo, todos tienen cabeza de Cristo, pero Dios te colocó en un lugar. ¿Por qué no te colocó en Estados Unidos? ¿Por qué no en Brasil? ¿Verdad? ¿Por qué te colocó en esta iglesia? Dios sabe por qué. Por eso es importante que nosotros atendamos la palabra, pongamos en práctica la oración, oremos todos los días en un tiempo determinado. Orar de madrugada es muy bueno, orar en la tarde, orar en el templo, orar en la calle, orar en tu casa, pero tiene que ser no tiene que ser un ritual, sino tiene que ser que te acercas con todo tu corazón al Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, al que es tan inmenso, que es increíble que tú, siendo tan pequeño, pueda atender tu oración y darle la respuesta. Depende mucho de nuestra actitud. No seamos como los judíos, que para que los veían que oraran, se paraban en las esquinas y daban voces delante de Dios. Lo hacían como ritual, lo hacían como, miren, yo cumplo. No, se trata de buscar a Dios con todo el corazón. Habrá oración personal, habrá oración de grupo. Ahorita no hay oración de grupo, solo por Zoom a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Pero una oración privada es muy importante, que tú te acerques a Dios. Ora solo a Dios, ora con tu familia a Dios, ora con tus hermanos a Dios. Busca a Dios. Es algo muy importante. Grandes personajes de Dios aumentan su tiempo de oración y se ve una manifestación del poder de Dios a través de la oración. Así que te pido encarecidamente, pongámonos a orar, vamos a proponernos diario orar. De hoy domingo, ¿verdad? En adelante vamos a orar. Ya no importa si no oramos ayer, vamos a pensar, hoy voy a proponerme orar porque he estado fallando delante de Dios y las consecuencias voy a estar clamando después que Dios me ayude mejor. Ahora que es tiempo, hoy es tiempo. Y aunque no sea tiempo, aunque tengas problemas, aunque tengas enfermedad, aunque tengas necesidad, hoy comienza a orar porque Dios va a responder. Esa es la palabra de Dios. Señor Jesucristo, Dios, gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos que están escuchando esta palabra. Gracias por los que hoy se disponen a orar diario, Dios. Señor, aunque no veo sus manos levantadas, tú sí las ves. Le voy a pedir a la congregación que levante sus manos porque decide que de hoy en adelante va a presentarse en oración.
Yo no los veo, Dios, pero tú sí los ves, aquellos que hoy han levantado su mano y han dicho, Señor Dios, perdóname porque he descuidado la oración, pero hoy diario voy a orar delante de ti. Gracias, Señor, porque escuchas nuestra oración, porque nos perdonas, porque tienes misericordia. Queremos establecer nuevamente el contacto contigo. En el nombre de Jesús, bendito seas Dios. Amén. Amén.